¿Qué tal, agroescuchas? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. El día de hoy dejamos pendiente una serie y varios temas con Efraín porque se le ocurrió nomás convertirse en papá. Felicidades, Efraín. Muchas Efraín gracias. Orozco. Y se fue a vivir a otro país, pero ya viene de regreso y a mí sí se me hace muy divertido. Bueno, como que cuando lo conocí, que no sabía temas de bonos, todo esto, nos abrió un mundo muy diferente. Efraín, otra vez, bienvenido aquí a Agronauta. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues también muy bien y de buenas, como dices, estrenándome como papá, lo cual, pues en un principio me estaba costando trabajo adaptarme a operar sin sueño, sin dormir, pero pues ya Este, me he ido adaptando. bueno, pues bienvenidos, empecemos entonces. Va, buenísimo. Esto es Agronauta. El día de hoy, ¿por qué está Efraín con nosotros? Efra, vamos a hablar de un tema bien interesante que son los bonos de carbono. Bonos de carbono, bonos agroecológicos, bono, y siempre hay muchos bonos, pero es todo un mar de cosas que no hemos entendido. Y platicando con Efra, porque la verdad sí se acercó conmigo, me dijo, oye, Tona, ¿sabes qué? Creo que ese tema no quedó muy claro y me gustaría mucho platicar, y aparte de sus proyectos que trae, que es muy importante, pues platicarnos un poco sobre el tema. ¿Cómo ves, Efra? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues sí, les tengo aquí una pequeña presentación. Yo creo que algo que me he dado cuenta a la hora de platicar de los créditos de carbono, que es la forma en como normalmente pues sí me gusta, nombrarlos. Ujú. Em, los créditos de carbono, pues hay diferentes tipos de créditos de carbono y muchas veces como que se agarran todas las clases de carbono, metodologías y se meten en una cubeta y haz de cuenta que todo es lo mismo y pues no es así. Y es bien importante que de alguna manera sepamos identificar un poco las diferencias para que cuando se escuchen críticas y todo esto sepamos de dónde viene y cuál es la diferencia entre uno y otro, porque muchas veces estamos hablando de créditos que quizás son mejores que otros y ahorita pues de eso se trata esta presentación. Les voy a platicar un poquito al respecto y sí haciendo énfasis a los créditos de carbono por transición agrícola, que es, digo, al final Ajá. es lo que más nos interesa el tema y también pues son de los tipos de créditos que más oportunidad tienen ahorita en los mercados, Ok. que es transición agrícola a prácticas regenerativas. Entonces esas se miden por incremento de carbono orgánico del suelo, que Ajá. es materia orgánica del suelo, es una correlación directa, a diferencia de, por ejemplo, la biomasa, que Ajá. es en el caso de los créditos Árboles. forestales. Entonces, ahorita digo, es parte de lo que vamos a platicar un poquito más a fondo. Preparé una presentación para que esté un poquito más visual. Sí, Entonces, sí, eso que ahorita, ustedes los que puedan ver, ¿verdad? sí. Tenemos que nos explique Efra, pero los que tengan la oportunidad de ver el video, pues yo creo que sí vale la pena. Dale, Efra. Primero definamos varias cosas, Efra. Yo creo que hay varios cambios en los temas de disrupción agrícola y Ujú. disrupción, obviamente, ya toda la cadena, lo que conlleva, pero yo creo que el primer punto es por qué el suelo se volvió tan importante, por qué bueno, no sé, todos sabemos que en el agro, lo sabemos, que el suelo es el activo más importante, porque es donde está todo, ¿no? Y donde se está la rizosfera, donde están todos los materiales, y se ha vuelto algo muy importante para el desarrollo de la agricultura. Pero ahora en el tema de los bonos, ajá, creo que hubo algo bien interesante en el tema de cómo considerar el suelo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí, Efra? Bueno, digo, puse esta diapositiva un poquito nada más para explicar digamos, de dónde vienen estos mecanismos Ajá. llamados créditos de carbono, o sea, cómo se da el origen de estos mecanismos, en donde diferentes países o organismos gubernamentales, iniciativa privada, corporativos y demás, pues se dan a la tarea de generar acuerdos para reducir lo que son las emisiones globales en toneladas de dióxido de carbono equivalente, de manera que se evite al máximo posible el incremento de la temperatura del planeta. Y de esta manera, digamos, la teoría original es que de esta manera, pues se va a evitar las calamidades que vienen con el incremento de la temperatura, ¿no? Porque entre más sube la temperatura, pues Ajá. más, digamos, las tormentas se vuelven más fuertes, empieza a haber más, digamos, probabilidad de que ciertas zonas se inunden a través del incremento de los niveles de los mares.
empieza a haber pues diversas problemáticas, pérdida de biodiversidad, a grados de no poder mantener los sistemas alimenticios humanos, entre otras situaciones, pues digamos, preocupantes. Entonces, aquí, digamos, este mecanismo surge y lo que se busca es, a través de diversas prácticas, reducir las emisiones, ¿no? Entonces, esto se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente, que nada más rápidamente, el dióxido de carbono equivalente, pues engloba todos los gases de efecto invernadero. Entonces, no quiere decir que sea nada más dióxido de carbono, es dióxido de carbono, es metano, entre otros, todos los gases que aportan al efecto invernadero. Esta es una Ajá. unidad, digamos, de medición. Entonces, cuando hablamos de créditos de carbono, pues en realidad estamos hablando de créditos que balancean por unidades de evitar los gases de efecto invernadero. Entonces, ya una vez entendiendo esto, pues aquí les muestro esta pequeña gráfica o este diagrama. Y este es muy importante porque, bueno, como lo vimos anteriormente, digamos, en el 2015, que fue cuando se firma el Acuerdo de París, pues la perspectiva quizás sobre cómo funcionan este tipo de sistemas vivos, sistemas complejos, no estaba tan clara como se empieza a ver en la actualidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estábamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, y como que originalmente el mecanismo contabilizaba como en unidades, como si el hecho de que redujeras X tonelada de dióxido de carbono equivalente fuera equivalente así como directo, ¿no? Y esa es la parte que también muchas veces se escucha como crítica, en donde, es que los corporativos se les está dando permiso de contaminar. Es también una transgiversión un poco de esto. Ujú. Y les explico. Si nos fijamos aquí, en las emisiones humanas vienen marcadas en unidades de 9. Estos son gigatoneladas de carbono al año. Entonces, esas son las emisiones que nosotros como seres humanos estamos emitiendo. Y si nos fijamos, por ejemplo, aquí este dato que está acá, que es el carbono del suelo, estamos viendo en cantidades de 2.300. O si vemos, por ejemplo, aquí la biomasa, estamos viendo en cantidades de 550. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, no es como que tan directo como que, si evito tanta, no sé, el uso de consumo de energía en tanto, ya haz de cuenta que, como quien dice, ya balanceé los gases de efecto invernadero y ya nos salvamos como planeta. No es tan sencillo, aunque nos gustaría que así fuera, no lo es. O sea, los sistemas vivos son sistemas complejos y aquí lo que estamos viendo es que invariablemente de lo que tú puedas contabilizar como reducción de emisión, digo, estamos hablando en el orden de 9 gigatoneladas, el hecho de, por ejemplo, degradar suelos implica la liberación de mucho más carbono de lo que se estuviera reduciendo. O el hecho de deforestar, digo, como estamos hablando aquí de biomasa, cuando estamos hablando de proyectos forestales, pues también es mucho más representativo hablar de 550 contra 9. Entonces, por eso es que no es como que directamente lineal. Y el suelo, pues aquí como lo estamos viendo, es sumamente importante como parte de nuestra capacidad de subsistir y sobrevivir. El suelo, pues al final es el responsable de que podamos producir alimentos y productos textiles y demás, pero pues además estamos viendo que justamente tiene otro tipo de facultades que en realidad se les conoce como servicios ecosistémicos, como es el caso de almacenar carbono o también de retener, por ejemplo, agua, ¿no? En los primeros 30 centímetros se puede retener agua y ya más como a 15 metros de profundidad, pues se pueden recargar acuíferos, entre otros factores aquí que vamos a ir viendo. Entonces, toda esta comprensión ha hecho que en la actualidad empecemos a ver como que, entonces, si empezamos a hacer acciones regenerativas que le devuelven la salud al suelo, que le devuelven al suelo su capacidad de almacenar carbono, de retener agua, pues entonces tendríamos que estarles dando un valor distinto a que si solamente redujiste emisiones en tu empresa. Y esa es la razón por la que ahorita el suelo es uno de los temas más importantes, ¿no? Em, bueno, el segundo punto es lo que les decía, bueno, no solamente es la cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente que se va almacenando por cada incremento de carbono orgánico del suelo, sino que también, por ejemplo, la USDA, que es la Agencia Agrícola Estadounidense, pues habla de un cálculo, ahora sí que es promedio de promedios, no le hagamos mucho caso a nivel específico, pero se habla
de hasta 187,000 litros de agua por hectárea, por cada 1% de incremento de carbono orgánico del suelo. Entonces, más o menos, digo, para darnos una idea de lo que eso significa, cuando nosotros tenemos un proyecto degradado, o sea, donde hay suelo degradado, y metemos un sistema regenerativo avanzado, estamos hablando de que vamos a estar logrando cerca del 6% de incremento en 10 años. Si hacemos las cuentas, pues eso equivale a cerca de 432 toneladas de dióxido de carbono equivalente y 1 millón de litros de agua por hectárea. Entonces, volviendo al tema, no es tan directo, esto es nada más como para darnos cuenta de un poquito la importancia de generar suelo vivo. Otra cosa muy importante, esto no quiere decir que se va a recargar un acuífero, sí quiero ser muy claro al respecto, porque estamos hablando aquí de 30 centímetros de suelo. Esto simplemente implica que hay mayor capacidad del suelo de retener agua. Los acuíferos se recargan en el orden de 15 metros de profundidad. Entonces, 30 centímetros contra 15 metros, tienen que suceder muchas como cuestiones que tienen que ver con ciencias como la geomorfología o la hidrogeología, que no nos vamos a meter mucho en temas ahorita, pero lo que sí hace el hecho de retener más agua es aumentar la probabilidad de que eventualmente se recargue el acuífero. ¿Sí me explico? O sea, no es directo, pero indirectamente influye considerablemente. Otro dato es que, bueno, el tema del uso de suelo. O sea, resulta que ahorita está en inglés, pero se los voy a ir traduciendo, porque es como encontré la fuente. Em, bueno, el suelo, por ejemplo, solamente los sistemas alimenticios, lo que le dicen en inglés, los food systems, pero bueno, en español son los sistemas de producción de alimentos. Más o menos se les acata el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero del total. Entonces, total, llámese transporte, industria, aeronáutica, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de esto, o sea, de todo esto, el 26% tiene que ver con cómo producimos nuestros alimentos. Pero además, el uso de suelo está, o sea, de todo el 100% de los territorios habitables, 50% está siendo utilizado actualmente para la agricultura. Entonces, eso es mucho más que, por ejemplo, la industria ocupa el 19% o las viviendas ocupan un 11%. O sea, la agricultura equivale al 50% de todos los suelos habitables. Hablándose, por ejemplo, del consumo de agua, estamos hablando de que el 70% de lo que se extrae o se utiliza de agua freshwater, que es agua dulce, pues es para agricultura. Aquí en México, el dato es un poco más, es importante saberlo porque más del 70%, o sea, sobre de esto, ¿no? Más del 70% del agua en México viene de pozos, o sea, es agua subterránea. Y esto, el hecho de tener una degradación de suelos, está implicando que, o sea, imagínate, se le está sacando agua cada año y en el balance hídrico más o menos se estima que se está sacando 500 veces más agua de la que se está, ahora sí que recargando en los acuíferos. Entonces estamos en el orden de 500-1 en México y pues esta situación eventualmente nos puede implicar en estrés hídrico considerable. Por eso es que es tan importante voltear a ver cómo le hacemos para que nuestros suelos vuelvan a tener la facultad de retener agua. La otra parte, bueno, eutroficación, que es básicamente una forma de contaminación de cuerpos superficiales de agua. Y estamos hablando de que cerca del 78% de este tipo de contaminación en los océanos y agua dulce es responsabilidad de la agricultura. Por otro lado, hablando de biodiversidad, pues el 94% de la biomasa animal es para ganadería. 94%. Solamente el 6% son animales silvestres. Ese es otro dato, pues, que es importante tenerlo en mente. Y por último, pues, de las aves, el 71% de la biomasa aviar es responsabilidad de la producción avícola, de los pollos y demás, ¿no? Solamente el 29% es de aves salvajes o silvestres. Entonces, esto es muy importante porque, pues, básicamente podemos ver que, podemos hablar, por ejemplo, de proyectos forestales en donde hay proyectos que tratan de evitar la deforestación, pero últimamente uno de los principales problemas con este tipo de proyectos es que sucede algo que en inglés se le llama leakage, que básicamente esto es que la gente que está dependiendo económicamente del proceso que termina en la deforestación o en el desmonte,
si no van a poder entrar en un proyecto, en un territorio protegido, van a encontrar la manera de abastecerse en otro territorio. Entonces, para efectos de los balances de carbono mundiales, eso es lo mismo, o sea, no hay una ganancia de proteger un bosque bajo este esquema. Pero si empezamos a ver hacia cómo regenerar nuestros suelos, pues no vamos a necesitar, por ejemplo, desmontar. O sea, mucho de esto tiene que ver con que los suelos están perdiendo su capacidad de producir alimentos por la misma degradación. Por eso es que este tipo de proyectos están volviendo tan importantes. Bueno, no sé, creo que seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Siguiente pregunta. Ok. Sí, me parece interesante el tema. Y dado que los créditos agrícolas pagan más, o sea, ¿por qué en el agro se paga más? Ajá. ¿Qué variables se disparan? Pues este costo, valor agregado o premium que le decimos, y cómo se certifica, o sea, cómo podemos certificar bonos agrícolas. Ajá. Y Ujú. aquí va, hay dos temas que es un tema de adicionalidad y otro de pertenencia, ¿no? ¿Cómo sería este tema, Efra? Bueno, es lo que te decía anteriormente, igual me adelanté en la respuesta anterior, Ajá, pero cuando nosotros hablamos de proyectos agrícolas, pues justamente estamos viendo un proceso de regeneración de suelos. ajá, Eso quiere decir que de manera también indirecta estamos resolviendo temas de conservación forestal porque estamos de alguna manera solucionando una de las principales causas de la deforestación, que es es el cambio de uso de suelo hacia actividades agrícolas. Entonces, si nosotros, en vez de estar, o sea, nuestro modelo actual es desmonto un territorio, lo utilizo hasta que básicamente produzco alimentos, metiéndole agroquímicos y lo que sea necesario para producir en mayor cantidad de toneladas por hectárea. Y una vez que el suelo ya no me está dando, no importa, busco otro territorio, aunque sea forestal, es más, mejor si es forestal, porque eso quiere decir que tiene suelos fértiles, lo desmonto y vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, anteriormente eso pues no había sido tanto problema porque no había la presión que tenemos actualmente, en donde ya nos dimos cuenta que, oye, pero también necesitamos bosques, también necesitamos otro tipo de servicios ecosistémicos. Entonces, este tipo de proyectos como que son créditos de carbono por transición agrícola, miden o generan valor en la medida que puedas incrementar el carbono orgánico del suelo en territorios degradados. El carbono orgánico del suelo es directamente proporcional a materia orgánica del suelo y esto tiene que ver con microrrizas, bacterias o raíces de plantas y demás, ¿no? ajá, Entonces, ¿cómo se mide justamente la adicionalidad? Imagínate que tú tienes, no sé, aquí en este punto, aquí donde está mi flecha, es ajá, como el punto de degradación, o sea, se cuenta, agarras un territorio que lleva 10 años de haber cultivado agave tradicional o más, y entonces, pues, ¿qué vas a encontrar? Un territorio, pues, o un suelo descubierto, posiblemente en alto estado de degradación, y esto implica que si tú, por ejemplo, lo dejas descansar, como dicen, pues el territorio, digo, la naturaleza es increíble y pues va a encontrar la manera de, a través de procesos naturales o lo que le llaman sucesión natural, va a ajá, encontrar la forma de alcanzar el equilibrio ecológico. Que este punto del equilibrio ecológico es en donde podemos encontrar una optimización de servicios ecosistémicos, que ahorita les explico qué es eso, ¿no? sí, Pero bueno, nuestro objetivo es alcanzar este punto de equilibrio ecológico. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de transición agrícola, que depende ahí desde, ahorita les doy un poco más a detalle qué significa esto, lo que estamos buscando es acelerar este proceso de sucesión natural para que en vez de tardar en el orden de, no sé, inclusive cientos o hasta miles de años en alcanzar estados forestales, con algunas técnicas, digo, también eso es importante notarlo, técnicas como sistemas agroforestales sintrópicos, se puede alcanzar en el orden de menos de 10 años, ¿no? Entonces, esta curva es lo que básicamente representa la adicionalidad. En la medida que tú logres acelerar esta curva, incrementar, eh, digamos, alcanzar el estado el equilibrio ecológico, que va a ser directamente proporcional a, en este caso, carbono orgánico del suelo, es en la medida que vas a poder generar más créditos. Entonces, eso es por un lado.
El segundo punto, bueno, es entender que los servicios ecosistémicos, pues son beneficios que los ecosistemas naturales proporcionan a los seres humanos. Anteriormente, la forma en cómo le damos valor a los territorios es en la medida que podemos producir servicios de abastecimiento o de provisión. Y aquí incluye productos agrícolas o forestales, ¿no? Son los más típicos. Hasta recientemente es que como humanidad, si lo quieres ver así, llegamos al punto de tener accesible la tecnología suficiente para poderle dar valor a otro tipo de servicios ecosistémicos, como es, por ejemplo, la captura de carbono, la salud del suelo o la biodiversidad, que son servicios de regulación y apoyo. Pero también estamos empezando a buscarle formas de dar valor a, por ejemplo, a ciencia o datos, ¿no? Digo, igual en México, pues hay universidades que invierten en técnicas para conocer formas de tácticas o acciones regenerativas. Pero bueno, quizás no lo es tanto como por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, en Alemania, en Estados Unidos, pues ya hay bastante inversión que se ha dado hacia probar este modelo de prácticas regenerativas como exitoso en cuanto a una solución ante el cambio climático. Entonces, y hay universidades que ponen mucho recurso y que reciben a cambio, pues información, datos que les sirven para hacer investigación, patentes y demás. Y eso es algo que ya ahorita está dando valor. Entonces, esto es muy importante verlo porque de aquí sale a entender, tú me preguntaste, bueno, ¿y cómo se le da valor al crédito de carbono? Bueno, Ujú. por ejemplo, los créditos de carbono son commodities, pueden verse como commodities. Los commodities que son, pues son, por ejemplo, el maíz es un commodity, el cacao es un commodity, el petróleo es un commodity. Todos esos son como esos productos que vienen de la tierra y que te sirven para, por ejemplo, respaldar monedas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que antes, si estamos viendo aquí, son commodities tangibles. Básicamente tú mides toneladas y listo. La diferencia es que ahorita ya, gracias a los desarrollos tecnológicos, estamos encontrando nuevos commodities que son commodities digitales, que es, por ejemplo, un crédito de carbono es básicamente un certificado de beneficio ecológico. Es la manera en cómo se está encontrando poder actualmente, digamos, con el modelo económico como lo conocemos actualmente, es un mecanismo financiero que permite de alguna forma valorizar esos servicios ecosistémicos dentro del modelo económico actual. Así tal cual. Es como si es un parche, no es una solución sistémica, como pudiera ser que la humanidad adopte un tipo de economía regenerativa o basada en la naturaleza. Eso puede tomar muchos años, pero en la actualidad ya hay estas como certificados de beneficio ecológico que pueden ser vistos como commodities, que sí generan un valor y que se pueden producir así como produces toneladas de maíz. Entonces esto es muy interesante porque eso da la oportunidad al productor de no solamente interesarse por el rendimiento tonelada por hectárea, sino que ahora también quizás quiere demostrar que su proceso está beneficiando al medio ambiente o tiene un beneficio ecológico. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, pues es a través de diferentes prácticas, desde un proyecto, no sé, en sistemas como el agave, en donde tienes no sé, pues, tú has visto cómo se ven los suelos de los cultivos de agave, donde se ven prácticamente desolados. Ajá. Si tú empiezas a meter si tú simplemente o los productores, en vez de poner agroquímico al tanteo, empiezan a medir, ¿no? Lo que requieren de químicos, para ponerle lo que nada más necesita la planta o para evitar las plagas y demás. Eso ya es un proceso de optimización. Eso ya va a incrementar el carbono orgánico del suelo en un suelo que lleva años de prácticas tradicionales. Pero si a eso te vas al siguiente nivel y sustituyes por bioinsumos o prácticas como cultivos de cobertura y demás, pues eso va a ser otro nivel, ¿no? O sea, haz de cuenta que eso, en esta curva que te enseñé anteriormente, va a hacer que más rápido se alcance ese equilibrio ecológico. El siguiente nivel es, pues, prácticamente es adoptar sistemas agroforestales o sintrópicos o ganadería regenerativa, que es, digo, no es irnos a detalle en este momento, pero son estas prácticas que simulan los procesos de sucesión natural
y a través del manejo se aceleran. O sea, a través de inocular bacterias, de meter microrrizas, de incluso bioinsumos, de poner especies que fijan nitrógeno, hacer intercalados. Este manejo que va a hacer que la naturaleza, pues de alguna manera haga su trabajo, pero de manera más óptima. Y bueno, la ganadería regenerativa es básicamente, digamos, simular lo que anteriormente se daba naturalmente a través de las migraciones de los búfalos, por ejemplo, en donde los búfalos como pues en los pastizales haciendo el proceso de pastura y con sus como rumiantes, pues con sus excrementos sirven para de alguna manera alimentar a los microorganismos del suelo y mantener este proceso regenerativo. ¿Qué sucede? Que ya con la ganadería industrial, pues digamos, los rumiantes del modernos, y ya no estamos hablando de búfalos, ahora son las vacas, pues se les dan de comer granos, se les dan se los mantiene en, digamos, territorios muy compactos, que al contrario de hacer un proceso regenerativo, compactan los suelos, pero además el hecho de alimentarse de granos hace que sus excrementos no sean asimilables por los microorganismos del suelo, por ejemplo. Y son ese tipo de cambios en los procesos que van a hacer toda la diferencia. Entonces, de aquí ya nos vamos a el proceso de generar créditos de carbono. Y algo que dio algunos puntos que hacen la diferencia es las metodologías que elegimos. Y eso nos vamos a ir, vamos a irlo desmembrando ahorita con la conversación. Pero sí hace toda la diferencia si elegimos metodologías que son reconocidas por instancias internacionales como de alta integridad o que tienen un alto respaldo científico, a que si tomas una metodología que está en escrutinio público. Eso va a hacer la diferencia porque al final ya lo que antes quizás en un origen era una cuestión reputacional para las empresas, ya es una cuestión hasta de regulatoria en algunos países como Europa. Entonces, digamos, los mercados están ahorita avanzando muy rápido y cada vez más se solicita desde la parte de la sociedad civil, desde la academia e inclusive desde las políticas públicas que este tipo de mecanismos demuestren que realmente se está haciendo un proceso de beneficio ecológico y no solamente sea porque, ¿sabes? O sea, algo que un corporativo reporta y listo, ¿no? Que es a lo que le llaman greenwashing. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos de cómo hace la diferencia. Ok. Ajá. Bueno, interesante el tema de la parte 2, pero vamos a... hay varios términos aquí que no entendí muy bien, y bueno, qué bueno que los pusimos en la plática. Echado, por ejemplo, porque dicen que los pequeños productores no pueden participar en esto, ¿no? Y creo que es importante que los pequeños las personas puedan entrar en ese sistema de medición, reporte, verificación, para poder participar en sistemas de certificación. ¿Qué es lo que puede hacer el pequeño y mediano productor, Rafa? Es una muy buena pregunta y eso es quizás uno de los puntos más de medulares, pues, en la diferencia entre tipos de créditos de carbono forestales y agrícolas y demás. En los proyectos forestales, digamos, tiene sus complicaciones, sobre todo a la hora de monitorear y reportar, digamos, con alta precisión la biomasa forestal que se va a contabilizar para decir cuánto carbono se está evitando deforestar. O, por ejemplo, en los proyectos de aforestación, pues cuánto carbono está con un proyecto en donde se siembran árboles, cuánto carbono se está almacenando. Se tiene que medir el crecimiento de los árboles y tienes que acudir a unas ecuaciones que se llaman ecuaciones alométricas. Y cuando hay datos de estas ecuaciones, como por ejemplo en Estados Unidos, eso pues es más factible. En México pues hay muchas especies forestales que quizás no han pasado por este proceso de que se tiene que, bueno, es todo un proceso, no me voy a meter en detalles, pero hay todo un proceso que tiene que suceder para poder sacar estas ecuaciones que nos permiten estimar en el tiempo cómo se va a ir capturando carbono. Entonces, como en países como México no tenemos esta información, lo que se hace son promedios y demás, ¿no? O sea, aunque tengamos ya acceso a tecnología como LIDAR y demás, medir la biomasa no deja de ser relativamente complicado o complejo y un poco también dudable
en cuanto a niveles de precisión. Pero bueno, lo que sí tiene un proyecto forestal, a diferencia del agrícola, es que los territorios, cuando tú llegas a un proyecto forestal, pues van a ser extensiones muy amplias. Y la administración, por ejemplo, si tú llegas a un ejido que tiene, no sé, 10,000 hectáreas, aunque sea una asamblea o una administración a través de una asamblea, no deja de ser un ente que está organizado por sí mismo. Entonces el proyecto podría decirse que con un ente que te tienes que poner de acuerdo para generar créditos de carbono, que son los ejidatarios de tal territorio, vas a lograr hacer tu proyecto forestal y vas a tener 10,000 hectáreas. Bueno, en los proyectos agrícolas, la situación es que va a haber productores que tienen 1 hectárea o hasta menos, ¿no? Y va a haber Ajá. algunos que tienen 15, va a haber quienes tienen 20, 100 y hasta 1000 o más. Entonces aquí la situación es, a nivel ya regional o biorregional, pues si tú quieres hacer un proyecto en donde quieras tener un impacto, ¿no? A nivel cuenca o por el estilo, pues no vas a tener nada más digamos, no vas a nada más tener que lidiar con un ente de organización, sino que vas a tener que tratar con múltiples productores en ese mismo territorio. Entonces, esto se le conoce como territorios fragmentados. O las bioregiones, cuando hablamos de proyectos agrícolas, van a estar fragmentados. Esto impacta porque, por ejemplo, en proyectos forestales, uno de los principales costos más importantes, digo, aparte del proceso del proyecto, las acciones o las actividades del proyecto, tienen que ver con la verificación de que efectivamente se esté haciendo un trabajo de captura o de carbono o de evitar la deforestación. Entonces, digamos, pues, procesos de verificación lo hace un ente externo, es un auditor externo que llega y hay que pagarle cada vez que se van a emitir créditos de carbono, hay que pagarle a esta organización para que audite los procesos y pueda certificar que efectivamente se hizo correctamente la medición de carbono. Cuando hablamos de proyectos agrícolas, pues sí, digo, si un proyecto de 10,000 hectáreas en temas forestales iba a ser responsable de pagarle a un verificador, si nosotros lo aplicamos así directamente en cuanto a proyectos agrícolas, si tuviéramos que hacerlo como un productor que tiene 1 hectárea, pues los costos que implicarían hacia el verificador son muy altos y por ende harían que el proyecto fuera inviable. Entonces, por eso es que para este tipo de situaciones de proyectos fragmentados, se desarrolló pues sí, un concepto que se llama programa de agregados o agregación de territorios, que lo que permite es reunir fincas que aunque sean pequeñas, medianas, grandes, que van a ser, que están dentro de una misma bioregión o que está delimitado por ejemplo, Köppen-Geiger Climate Classification. O sea, si están aquí dentro del mismo pedazo naranja o si están dentro del mismo pedazo amarillo. Y además comparten prácticas de transición. O sea, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de la zona de tequila y son productores de tequilana y llevan 10 años haciendo prácticas tradicionales con agroquímicos y todos están queriendo adoptar nuevas prácticas, en la medida que se van adoptando o incorporando nuevos productores a este programa de agregados, es que se va a ir ampliando el tamaño del proyecto. Entonces, ¿cuál es la situación? Que sí, efectivamente, va a requerir de un intermediario o una organización que organice, pues, un programa, o sea, que diseñe, organice, implemente un programa. Entonces, o sea, sí puede ser iniciativa de un productor o si no existe un programa de agregados ya en la región y generalmente son, no sé, las asociaciones civiles que reciben fondos de cooperación internacional o fondos de inversión de impacto o por el estilo, y son las que van organizando para que los productores puedan incorporarse a este tipo de programas de agregados. Entonces, es importante que un productor investigue si existe algún tipo de programa ya en la zona y si no, ver la forma de organizarse para desarrollarlo, diseñarlo. No sé si con eso quedó claro, Tona.
¿O Sí, hay más algo? o menos. Sí, yo me doy cuenta que yo estoy aprendiendo apenas, soy básico uno en temas de circularidad y ese tipo de cosas, pero me queda bien. Pero, por ejemplo, los términos ya, o sea, el productor pueda verificar y todo esto y pedirlo, pues sí requiere una cierta disciplina, ¿no? Y prepararse. ¿Qué tan recomendable es empezar a hacer un trabajo previo? O sea, que se vayan preparando. ¿Qué les recomendarías? Bueno, pues es que sí hay, digamos, el potencial de ingresos complementarios, sobre todo cuando estamos hablando de cadenas productivas donde los productores se Claro. pueden unificar. No Ujú, sé, te doy un ejemplo. Ahorita estamos trabajando en Sinaloa con un grupo que produce maíz ujú, y estamos hablando de que en el grupo pues ha habido agricultores que se adelantaron un poquito a su época ujú, y desde hace más de 5 años empezaron a adoptar prácticas regenerativas. Entonces, estas prácticas, pues ya se están viendo los beneficios. Lo que estamos haciendo es midiendo o cuantificando cuántos beneficios, o sea, cuánto realmente se puede capturar de carbono en esta región por la adopción de estas prácticas, si el resto del grupo, que son 3,000 hectáreas en total, adoptara claro. el proceso Proceso. o las prácticas. Entonces, esto permite que podamos hacer un proyecto de inversión para que fondos de inversión de impacto por el estilo se le puedan ver digamos, los beneficios económicos de que un grupo transicione hacia una adopción de prácticas regenerativas, además del sinfín de beneficios económicos directos, por ejemplo, de ir reduciendo los requerimientos de uso de agroquímicos que cada vez son más caros y, por ejemplo, pudiendo aprovechar no sé, ahorita hay bastantes incentivos por organizaciones como FIRA, en donde ya pagan hasta el 80% de los costos de adoptar bioinsumos Ujú. y son a fondo perdido y lo demás los pueden dar hasta crédito para... Este tipo de situaciones está haciendo que cada vez sea más factible económicamente. Los créditos de carbono en este caso sirven para colaterizar, o sea, es para que de alguna manera se pueda, si se organiza un grupo como esto que te estoy platicando, digamos, actores externos como son bancos que invierten o fondos de inversión, etcétera, o inclusive aseguradoras, puedan, digamos, trabajar con este tipo de volumen para así, por ejemplo, generar fondos de adopción de prácticas regenerativas. Que si hay pérdidas para los que adoptan temprano, early adopters, como dicen en inglés, puedan de alguna manera recurrir o tener acceso a este tipo de seguros, ¿no? De haber pasado por esta curva de aprendizaje, ¿no? Si pierden sus cultivos por alguna plaga en el proceso de aprendizaje, etcétera, los créditos de carbono pues siguen, digamos, se puede perder un cultivo por este tipo de prácticas, pero el carbono orgánico del suelo, mientras que no se le haya vuelto a echar químico o no se haya quemado ¿cómo se llama? El predio, pues va a seguir ahí en el suelo. Entonces, por eso es que son ahora sí que elementos o unidades que sirven para crear proyectos o de inversión ya a un nivel más integral. Entonces digo, nada más como para que quede claro, esta parte de los agregados es básicamente nada más como está aquí en la imagen. O sea, tú puedes empezar, un proyecto puede empezar con 5 hectáreas y quizás cuando son 5 hectáreas no es redituable económicamente, pero conforme se van incorporando territorios al programa, o sea, es escalonable, pues, o sea, cada vez te puedes ir creciendo. Quizás al año 2 ya tienes 200 hectáreas y al año 5 ya tienes 1,000 hectáreas que se incorporaron prácticas y que forman parte de este proyecto de carbono. Ya en ese momento verificas y generas créditos de carbono y diluyes los costos entre todos los que están ahí, los productores, pues. Y de Sí, esa fíjate manera que se va haciendo redituable económicamente. yo creo que esa pregunta, ese tema nos lleva a la siguiente parte, ¿no? Que sería la siguiente pregunta que platicamos de lo que es utilizar los créditos de carbono que tú mismo generas o tú mismo generados dentro de tu cadena. Y sabes que yo quiero hacer esto, quiero empezar a reducir, vamos a hacer una empresa empieza con planes de reducción, o sea, y la contraparte, ¿no? Que la empresa va y compra los bonos, ¿no? Porque los necesita, porque quiere reducir su, pues su impacto, ajá,
y pues por eso puede llevar, irse hasta muy lejos, ¿no? Apoyar proyectos muy lejanos. Las dos tienen. Estos conceptos son, bueno, según lo que entiendo, Efra, es el insetting y el outsetting, ¿no? Este, ¿cómo es este tema y cuál sería, ahora sí, como diciéndolo, ¿cuándo me conviene cada uno? ¿Cuándo tiene que pensarlo cada uno? Mira, si a grandes rasgos, el insetting tiene que ver con que un corporativo, o sea, sobre todo cuando estamos hablando de ya a nivel producción agrícola, generalmente un corporativo va a estar buscando reducir sus emisiones Ujú. para cumplir con sus metas de reporte corporativo, puede ser net zero, por darte un Ajá. ejemplo, y para poderle reportar a sus inversionistas o a si es una empresa pública o si es privada a sus accionistas, etcétera, para poderles reportar, digamos, el impacto positivo que están teniendo con sus acciones de sustentabilidad, que son el ESG o, ¿sabes? El Environment, Sustainability, Governance, o si están pasando, dependiendo del modelo de reporte, para poderle reportar a sus inversionistas o sus accionistas el impacto positivo que están haciendo, pues tienen que de alguna manera tener información, datos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hacen con el insetting, y eso es al nivel alcance 3. O sea, alcance 3 es, por ejemplo, una empresa que produce salsas, digamos, las emisiones que sus proveedores de tomates tienen por uso de agroquímicos o si adoptan prácticas regenerativas, lo que van reduciendo de emisiones, el corporativo, si se vuelve propietario de esa información del productor, puede reportarlo y por ende es el nuevo propietario de esa información y lo puede reportar como su claim, se le llama, que es como reporta como que es su acción o su inversión generó un impacto positivo. Entonces, a diferencia en el offsetting, el productor o en este caso los grupos de productores son así, o sea, no es que llega un corporativo y yo le entrego sus datos y ellos son los propietarios, sino que nosotros, digamos, productores, nos organizamos para generar un proyecto que va a generar estos créditos de carbono y que se van a vender en el mercado y nosotros somos los propietarios de la información. Entonces, ¿en qué casos conviene uno y otro? Aquí lo pueden ver en esta tablita. Por ejemplo, el primer paso es el tema del capital, ¿no? Acceso a capital, porque pues obviamente para generar créditos de carbono, nada más desde la parte de hacer líneas bases y todo eso, pues se requiere de inversión. Si no hay una organización que esté liderando un programa de agregados en la región y al mismo tiempo hay un corporativo que propone asumir los costos de monitoreo, reporte y verificación y de reportes. Y además, pues propone a los productores pago de primas sobre los productos como incentivos. Quizás sea considerable para el productor hacerlo con el corporativo. Una prima, o sea, en este caso normalmente pagan, si normalmente te iban a pagar X cantidad por, no sé, el agave, ahorita ya ves que están pagando los 80 centavos por kilo. Ajá. Qué Este, poquito. Imagínate que con una prima regenerativa le dijera, bueno, ya te lo vamos a pagar a 1.5 pesos, ¿no? Y ojalá y fuera más, es un ejemplo. El punto es que el corporativo va a decir, yo te voy a pagar más si tú haces estas prácticas, básicamente es, no sé, dejes cobertura vegetal, por darte un ejemplo, y la información va a ser mía para yo poder reportar. Tú ya no puedes generar créditos de carbono porque ya estoy usando yo esa data, esa información. Sí, Y claro. me vas a firmar este contrato. Entonces, si no hay como un programa de agregados en la zona y está difícil, no hay acceso a capital y demás, pues puede ser conveniente. Si sí hay una organización liderando programa de agregados en la región y el productor puede incorporarse, pues ahorita van a ver por qué conviene mucho más hacerlo a través de offsetting. O sea, el productor es al que le conviene el offsetting. Al corporativo le va a convenir el insetting, porque el corporativo mantiene el control, se vuelve propietario de la información y aparte le va a salir mucho más barato. El segundo punto, pero yo estoy haciéndolo si le conviene al productor, no al corporativo. Entonces, el segundo punto es, si el corporativo, puede asegurar los ingresos o pagos directos. Y, por ejemplo, en el caso del offsetting, volviendo al tema, como no hay una organización, pues es más difícil. Pero si, por ejemplo, si hay una organización que sí está liderando un programa de agregados y el programa de agregados está diseñado de tal manera
que se puede asegurar un pago en etapas tempranas, que sí hay mecanismos a nivel internacional, como por ejemplo de prefinanciamiento, forwards de carbono, y además tienen estrategias de reducción de riesgos, como que tienen, por ejemplo, acceso a seguros o acceso a calificadoras. Ahorita les doy un ejemplo de qué es esto. Son estas organizaciones que califican los proyectos y cuando tienen buena calificación, pues van a poder asegurar mayor posicionamiento en el precio de venta de la unidad. Pues entonces el productor, pues claro que le conviene irse al programa de agregados. Si el objetivo es maximizar ingresos, o sea, el productor lo que quiere es asegurar que va a poder maximizar sus ingresos en el tiempo, pues no, normalmente en el insetting al que le conviene es al corporativo, no al productor. Sí, digamos, en primera instancia puede ser interesante que el corporativo llegue y dice, te voy a pagar una prima sobre el tonelaje, pero a cambio, pues vas a tener que firmar este contrato que te amarra de 5 a 10 años en donde me vas a estar dando tu información. Yo soy el propietario de esta data para yo poder hacer mis famosos claims de impacto. Y esto, el problema es que pues los mercados de carbono están evolucionando a tal grado que si el productor de repente a los 2 años ya hay un programa de agregados y quisiera formar parte de ese programa de agregados, como tiene un contrato con el corporativo que lo amarra durante más tiempo, pues no va a poder incorporarse. Entonces, nada más para darnos una idea, volviendo al tema, en el offsetting generalmente se paga por primas sobre las toneladas, pero si quisiéramos pasarlo a equivalencia, más o menos está en el orden de 5 a 10 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente en el insetting, cuando en el caso del offsetting vamos a estar viendo costos de hasta 45 dólares o más por tonelada de dióxido de carbono equivalente en casos de créditos de carbono de alta integridad. Entonces, sí hay diferentes tipos de créditos. Aquí estamos hablando de créditos de alta integridad. Entonces, la diferencia pues es casi de 5 a 10 veces más. La autonomía, control de los datos, nuevamente, pues el corporativo, cuando firmas por insetting, el corporativo es el que se vuelve propietario de la información y son los que ponen las reglas. Y en el caso del offsetting, pues no, los productores son los que al final, junto con generalmente la organización intermediaria, son los propietarios. En el insetting, otro dato importante es que la reputación o los cobeneficios realmente, como hasta ahorita, digamos, las formas los, digamos, mecanismos de reporte para insetting, que son los más típicos, son GHG y CDP, entre otros, generalmente no requieren que tenga que haber un auditor externo que verifique. Entonces, esa es la principal razón por la que ahorita está recibiendo mucha crítica, porque hay más posibilidad del corporativo de hacer un claim que en realidad no tiene un auditor, no pasa por un proceso de auditoría y por ende hay mayor riesgo de ser greenwashing, básicamente. En cambio, los créditos de carbono, digo, para bien o para mal, con todo lo que ha pasado, pues han ido madurando más, o sea, llevan más tiempo que los procesos llevan, digamos, mejorando cada vez más y actualmente ya hay como formas de incrementar la precisión y hay tecnologías como el blockchain, que ahorita vamos a platicarles de qué se trata, que justamente permiten mayor transparencia y además la mayor parte de los créditos de carbono de alta integridad en los mercados van a requerir un verificador o un auditor externo. Entonces, de esta manera se reduce el riesgo de greenwashing. No quiere decir que no vaya a haber greenwashing, pero es menos riesgo. Oye, hablando de tema, y te brincaste sobre el siguiente tema que me parece muy interesante, es la alta integridad. Ese tema me llamó mucho atención cuando lo planteamos. Y cuando se mide, por ejemplo, cómo se monetizan los bonos, ¿no? Y sus beneficios que tienen dentro de otros tipos de áreas, por ejemplo, la biodiversidad, el impacto social. Yo por ahí conozco un par de proyectos bastante interesantes que podrían entrar en este tema de estas tres partes, pero sí se me llama mucha atención el tema de cómo se mide y se monetizan los otros beneficios, ¿no? Sí, bueno, eso también, así como los créditos de carbono, digo, no sé, no quiero marear con tanta cosa. Hay diferentes opciones, pero bueno, en la parte de créditos de carbono hay un ejemplo, es un Integrity Council for Voluntary Carbon Markets. Esto pues es algo relativamente reciente que se da a raíz de muchas de las críticas que se dieron hace cerca de poco más de 2 años, o 3 años, cuando Verra y South Pole pasaron a hacer este foco de atención y de crítica por parte de The Guardian y de Follow the Money por tener proyectos con corporativos grandes
en donde se demostró que la mayor parte del dinero se lo estaban quedando estos intermediarios, no estaban cayendo hacia la gente que realmente estaba cuidando los bosques. Y además se estaba inflando mucha la cantidad de carbono que realmente se estaba, digamos, evitando en deforestación, porque eran muchos proyectos de Red Mass, se le llaman, ¿no? Que son Ajá. los que evitan la deforestación. Entonces, a raíz de todo esto, pues empezó a haber mucho movimiento en los mercados de carbono y pues salieron este consejo de integridad, en donde pues ellos lo que proponen son estos principios de carbono y pues te dice, ¿sabes qué? Pues necesitamos tener estos puntos, ¿no? Governance, tracking, transparency. Ajá. Necesitamos aquí lo que te decía, pues tiene que haber un verificador externo, tiene que haber adicionalidad, permanencia, tiene que ser robusto en cuanto a cómo se cuantifica la remoción de carbono, tiene que demostrar que no hay doble contabilidad, que por ejemplo aquí es donde blockchain entra muy fuerte, o sea, por eso ese tipo de Ajá. registros están teniendo mucho valor, porque están, digamos, cumpliendo con los principios del Consejo de Integridad. Y bueno, que tengan beneficios de desarrollo sustentable y contribución a la atención de Net Zero, ¿no? Son así como que a grandes rasgos. Ajá. Tradicionalmente, los registros como Verra o Climate Action Reserve, CAR, o por ejemplo Gold Standard, pues tienen lo que se conoce como ICROA Endorsement, que es como un respaldo que dice, es que yo como soy ICROA ya soy confiable. Pero pues el tema es que también eso está digamos, ojo, o está digamos, en punto de crítica, o por lo menos en a ver qué onda, porque resulta que en ICROA, pues dentro del board, pues había representantes de corporativos también. Entonces, como quien dice, es como, sí, nosotros respaldamos y demás, pero pues también estamos viendo por los intereses de los corporativos. Básicamente eso es así como que de las principales críticas que se tienen. Y eso es básicamente el modelo más tradicional, es el que lleva imperando desde que, bueno, no desde que iniciaron los mercados de carbono, pero sí ya tienen bastantes años. Pero, por ejemplo, los proyectos que estuvieron bajo escrutinio público hace 3 años eran respaldados por ICROA, por darte un ejemplo. Ajá. Por otro lado, a raíz de todo esto, pues están saliendo otra forma de respaldo, y esto se hace a través de organismos como Silvera, Carbon Direct o B0, que lo que ellos ofrecen son más como, le llaman agencias de calificación o calificadoras, en inglés son grading agencies, y lo que ellos hacen es básicamente es un proceso de due diligence en donde entran muy fuerte a ver todo, qué metodología estás usando, analizan la metodología, ven cómo estás tú contabilizando tus créditos, cómo estás haciendo tu proyecto, y eso te da una calificación para que cuando tú salgas o bueno, el organismo intermediario del programa de agregados salga a vender estos créditos, pues digamos que vienen respaldados por Carbon Direct. Y por ejemplo, si vienen respaldados por Carbon Direct, Ajá. por ejemplo, Microsoft los compra, por dar un ejemplo, ¿no? Ajá. O Mercedes-Benz, Petronas, o esas organizaciones que están teniendo ahorita pues un cierto nivel de liderazgo en cuanto a buscar proyectos que sí tienen un poco más de seguridad o más alto nivel de como eh, respaldo científico de cómo están generando estos créditos de carbono. Entonces, por eso es importante, porque el hecho de tener un registro o una metodología que esté respaldada por alguna de estas, además de que tu proyecto esté también calificado, es lo que hace que puedas vender tus créditos no a $6, $9 que se venden los de Berra, de agrícolas, o menos ya incluso los forestales de Red Más, menos de $1 a veces, Ajá. sino que ya hablando de este tipo, pues vamos a encontrar casos en donde actualmente se están vendiendo por arriba de $45 y se busca, vaya, ya con lo que está pasando de la Unión Europea y demás, que ahorita vamos a ver eso, como tendencia, pues eso para el 2030, que son las metas, Ajá. digamos, la tendencia es que los créditos de carbono de alta integridad, que no hay muchos, digamos, hay mucha demanda, pero no hay mucha oferta, va a hacer que cada vez tengan mayor precio en los mercados. Algunas otras, tú me decías, bueno, y los cobeneficios Ajá. de biodiversidad, cobeneficios sociales,
Bueno, en el caso, por ejemplo, de Berra, ellos tienen esto que le llaman Climate, Community and Biodiversity Standards, Ujú. que así, si le pones así, CCBS Berra en Google, vas a poder ver, y son unas como guidelines, son como unas guías que pues ahí te dicen cómo cuantificarlo. Para otro tipo de registries que quizás no son de Berra, pues tú puedes utilizar estos que son Ecologic, no, que es EBF, que es aquí está, Ecological Benefits Framework, pues puede ser uno de los que puedes utilizar. Digo, esto ya es, ahora sí que es medio libre. Por ejemplo, también están este de aquí, me gusta mucho, que se llama Ethos, ROV, y bueno, tienes que, así te los presentan, ¿no? Tienes que ir viendo cómo tienes que estructurar tu proyecto para poder reportar bajo su, Metodología, ¿no? pues sí, su certificado. Ajá. No sé, por ejemplo, el de Berra se ve así, ¿no? Aquí te metes y aquí puedes ver su guía, más como un Ujú, ejemplo de cómo se ven. ujú. Este, mm, y bueno, pues así es como tú tienes que irlo viendo. Eh, Hay metodologías, por ejemplo, de créditos de biodiversidad, y esto ya depende de la metodología. Te van a decir, mira, los créditos de biodiversidad, si son por especies paraguas, se miden de esta manera, ¿no? Y bueno, a lo que voy con eso es que esto ya depende de tú cómo armes tu proyecto. Por eso es que es tan importante que haya un organismo intermediario que sea el que pues diseñe y sea el encargado de integrar las diferentes actores que van a formar parte del proyecto. Obviamente para un solo productor pensar en tener que hacer todo esto puede ser un poco, o sea, te puede saturar, pero la idea es que haya intermediarios, organizaciones civiles o cooperativas inclusive, que sean los que se dediquen a, no se pueden, ya entre muchos pueden contratar a un equipo técnico que se va a encargar de hacer estos reportes y demás, pero de esta manera, pues como dice el dicho, el mango del sartén queda en manos del productor y no del corporativo. Ujú. Este, Sí, y por ejemplo, hay ese tema que estabas platicando hace ratito, ¿no? De que estos son registros, que da toda esta información, pero ¿quién se hace dueño de esta información? ¿Quién es el dueño, ¿no? De este beneficio, de esta metodología. Porque en ese caso es creo que aquí un Excel, pues el tema es siempre la verificación, ¿no? Pero ahora con el tema del blockchain, pues esto puede tener un valor muy diferente y una estructura mucho más compleja, ¿no? Y además ujú. mucho más, como dices tú, que sean que tengan tengan mucha confianza en ellos, ¿no? Que son de alta integridad, de integridad se ve en el blockchain, ¿no? ¿Cómo es esto, Ifra? Pues mira, si viste en los principios del Consejo de Alta Integridad, pues de los puntos más importantes, obviamente, es que se pueda hacer verificar por lo que le llaman third party, o sea, por Un terceros, tercera parte, un ajá, por una tercero, sí. tercera parte, auditores, pero por otro lado que pues tenga alto nivel de gobernanza. Ujú, Obviamente, pues también el proyecto si muestra tener gobernanza y transparencia. Entonces, ajá, cuando hablas de blockchain, justamente, pues lo que permite el blockchain, digo, no, yo sé que ya parece, con todo lo del cripto, ya parece que hay mucha gente que como que dice, es que es un Bitcoin, y es una escama, ¿cómo digo? Es una farsa o es una fraude, ¿no? Pero pues no necesariamente, o sea, la tecnología sí existe, pues, la tecnología invariablemente de las criptomonedas, o de la discusión que pudiera haber al respecto, pues la tecnología existe y la tecnología se está utilizando para justamente permitir que la información quede pública, ahora sí que registro público, que es inmutable. Entonces, cuando tú haces un proyecto en donde, pues yo estoy reportando a través de blockchain, quizás los primeros 3 años pudiste capturar mucho carbono, pero al cuarto año hubo un incendio forestal, no sé, un incendio forestal o un problema así considerable y tuve pérdida de lo que venía cuantificando como carbono, pues perdí. ujú, Entonces, en vez de tener la oportunidad de así como que borrar registros y de moverle y pues cosas que a veces se hacen antes de verificar en proyectos de carbono, cuando ves blockchain, pues no puedes hacer nada al respecto. Es lo que es y ya. Pues, ujú. ahora sí Sí, que claro, se no se acabó la borra, bronca. ese es Por el otro tema de que lado, ujú, perdón, es el tema que no se puede mover y no se queda puede todo mover, es lo registrado. que es. Sí, Por otro lado, por ejemplo, el verificador externo, pues también para él es más fácil verificar. O sea, no necesita ir ahí a las oficinas de la organización en, no sé, por darte un ejemplo, Oaxaca,
desde que sea un verificador de California y luego tienes que pagarle su vuelo y demás, y estar ahí de que en la oficina en Oaxaca ahí como revisando los papeles y cómo hiciste estos análisis y ver que la bitácora está con pluma y haciendo así como que, híjole, pues no sé, acá no tuviste tan buenas prácticas, acá sí, sino que llegan así estando en sus oficinas, puede ser de California o puede ser de, no sé, de Alemania, si tú quieres, que capaz que sale más, son más accesibles, no sé, es un ejemplo. Eh, Pueden ellos simplemente entrar, ver cómo está el tema de las bases de datos que están en blockchain y en base a eso definir si se hizo correctamente el proceso o no y ya. Entonces, eso agiliza mucho el proceso que ahorita uno de los cuellos de botella es justamente la verificación, pero si es blockchain, pues se agiliza porque pues el verificador ya básicamente en automático tiene la información. Obviamente sí tiene que pasar por un proceso de todas maneras de análisis y demás, que se tiene que certificar para poder emitir los créditos de carbono, pero el verificador o el auditor es más fácil, la forma en cómo va a recibir la información es mucho más ordenada. Entonces eso hace que sean pues mucho más ágil el proceso y eso hace que a su vez sea más económico o se Ajá. vayan reduciendo costos. Bueno, pues uno de los registros ahora sí que más, pues digamos que tienen más años experimentando con la tecnología blockchain es Regen Network, tienen desde el Ajá. 2017 y ellos pues básicamente tal cual lo que hacen es su objetivo principal es justamente que los recursos se distribuyan más hacia los productores que hacia los intermediarios. Eso también queda, por ejemplo, registrado, el proceso de distribución de capital. Entonces, Ajá. obviamente, o sea, es muy fácil verlo porque está en blockchain. Si la distribución de capital dice que el intermediario se está quedando con todo, pues claro que a la hora de tener una calificación de tu proyecto, pues lo van a calificar como un proyecto de muy baja calificación. Entonces, eso hace que el precio ya no sea de $45, ya sea de menos. Tú me preguntabas, ¿cómo lo haces para asegurar que el intermediario no se quede con el dinero? Pues a través de blockchain. Por eso es que ya no hace sentido siquiera considerar registros, en mi perspectiva, registros como Berra, porque es como, no, a ver, no tienes blockchain, tienes que esperar inclusive años para que puedan iniciar el proceso en su registry como proyecto. Están respaldados por ICROA, que pues están sujetos a dudas, ¿sabes? Por organizaciones serias también, entre otros factores que dices, bueno, y pues, como por qué seguiría yéndome por este lado. Sí es verdad que son los que van a tener el stand más grande en la expo, pero no necesariamente el stand más grande en la expo es la mejor solución, especialmente para el productor, porque muchas veces a los corporativos les gusta, porque pues es como, no es que sea uno u otro, pero sí puede pasar que lo que más le interesa al corporativo no necesariamente es lo que más le interesa o conviene al productor. Pero Regen Network, por ejemplo, lo que dices, no, a ver, los que están en la tierra, los que están haciendo el proceso de regenerativo, no son los intermediarios, son los productores. Que ellos sean los que reciban esos beneficios. Y que los intermediarios, por así decirlo, sean organismos que, por así decirlo, organizan a todos los productores, que son los que organizan con fondos de inversión de impacto, que son los que, ¿sabes? Ayudan a armar el proyecto integral y por eso se les va a dar su parte por hacer ese proceso, pero no es que el productor que también está haciendo su trabajo en el campo no va a recibir su parte por hacer ese trabajo, pues. Entonces ahí es donde es muy importante, en mi perspectiva, elegir registros como este, que sí defienden a los productores o los intereses de los productores. No sé si con Ok. eso contesto la pregunta o... Mucho, Efra, mucho. De verdad sí está, estoy como que nada más imaginándome qué hacer, digo, porque sí está muy interesante y cómo puede afectar. Yo creo que aquí es bien importante todo lo que viene. Y aquí el último concepto que vamos a ver, ¿cómo lo vemos al futuro? Porque sí ha sido un camino difícil. Yo cuando tengo dudas o que quiero saber algo me refiero a lo que tú me has explicado y entender exactamente qué son los bonos, porque sí, se ha manejado, se ha visto como los riesgos que han llevado, ¿no? Ha cambiado mucho la percepción y ya en la práctica se ha, se ha, se ha hecho mucho más jugoso, más deseable, más pues hasta se ha caído en malas prácticas, pero
Pues realmente esto es un boom. Yo pienso que apenas está empezando. Yo conozco varios proyectos que califican y que ni ellos lo saben. O sea, que es la parte interesante, ¿no? Conozco un par de proyectos, uno el de Greta, que está bastante interesante, y y cómo podría brindarse estas metodologías o qué podemos hacer para que esto, pues, no caigamos en sobreregulación, en coyotaje, bueno, en intermediarios, en sistemas que no miran lo que deben, porque esto ya está siendo muy deseable. ¿Cómo ves tú mirándolo hacia el 2030, Efra? Pues mira, aquí es bien interesante, yo algo digo rápidamente, no sé si México es de los países que más producen productos agrícolas del Ajá, mundo, ¿no? Porque le proveen a Estados Unidos, entre otros. sí, Entonces, pero bueno, México es lo que en la escala global está dentro de los famosos o dichos países del sur global, que antes le ajá, decían país de, ¿cómo le decían? En vías de desarrollo, y luego de antes eran, desarrollo, antes de eso era países del tercer mundo, pero ahora tercer ya está mundo, mal sí. visto, entonces ya es el sur global, pero no le quieren llamar lo que realmente es, que es países colonizados, ¿no? Pero ya no me quiero meter en esos temas. El punto Sí, es sí, que estoy esos muy, países muy radical hablando así, pero No, disculpa, disculpa, no, no era mi intención. Pero bueno, el punto es que estos países del sur global, sí. pues es en donde se están haciendo estas prácticas agrícolas. Es en donde están los campos degradados, son los que pues necesitan de alguna manera eh, cuidar su gente, ¿no? Porque la gente es la que está trabajando los suelos, y necesita cuidar también sus propios recursos para poder seguir proveyendo ahora sí que al norte global, que pues eso es como está la situación. Entonces, toda esa tecnología y demás, pues algo que sí está pasando desde, hay que decirlo también, es que en el norte global, especialmente en Europa, por ejemplo, está viendo cada vez más como desde la parte de las políticas públicas y desde la sociedad civil, hay como más interés en que legítimamente, pues los productos o vengan con procesos que no son tan dañinos al medio ambiente, porque ya Ujú, de alguna manera ya hay un reconocimiento de que, bueno, si antes yo podía tener mi calidad de vida acá en el norte y en el sur, pues no importa tanto, digo que quizás en 1800 y demás, eso era, pues no, ¿sabes? Era no, como que no importa, como estén allá en el sur, no, no importa tanto. ujú, Actualmente ya sabemos que el mundo está interconectado y que el calentamiento global, pues afecta a todos y que el tema de la pérdida de biodiversidad afecta a todos y que los sistemas alimenticios globales, afecta a todos, etcétera. Entonces ya por lo mismo es que el norte global dice, oye, nosotros ya tenemos tecnología, tenemos pues investigación, capital, etcétera. ¿Cómo lo hacemos para canalizar esto hacia el sur global, para que el sur global adopte prácticas que van a beneficiar últimamente también a nuestra sociedad, ¿no? Desde el norte global, ujú, o sea, así decirlo. Entonces, las tendencias son que sí tenemos casos como Estados Unidos en donde hay un retroceso, pero por otro lado, o sea, hay un retroceso en cuanto a el fondeo a través de organizaciones como USAID o por el estilo, ujú, pero al mismo tiempo hay una oportunidad porque justamente pues las mismas organizaciones que estaban operando en diferentes partes del mundo ya no tienen acceso a esos fondos del USAID, que pues sí financiaba bastante este tipo de proyectos. Entonces, ajá, ¿qué sucede? Pues que necesitan otro tipo de formas de capitalizarse. Entonces aquí, pues el hecho de tener acceso a, si ya estaban haciendo procesos de regeneración agrícola, etcétera, pues ahora nada más es meterle el componente de carbono o biodiversidad u otros para que justamente eso permita capitalizar a los proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya está viendo ahorita mucho más como búsqueda de, por ejemplo, la Unión Europea o la Comisión Europea para empezar a generar otro tipo de créditos que les llaman créditos de naturaleza. Que bueno, por ejemplo, un crédito de carbono por transición agrícola que mide en carbono orgánico del suelo, que tenga beneficios de biodiversidad y sociales y demás, que esté bien armado, podría entrar dentro del concepto de crédito de naturaleza. Pero ya no, vaya, ya no, el hecho de simplemente evitar el uso
no sé, reducir los consumos de energía eléctrica en una planta de X cosa, no necesariamente eso es un proyecto basado en la naturaleza. ¿Sí me entiendes? Ahí está viendo cada vez ahí como una diferenciación, una forma de diferenciar, aunque el hecho de evitar uso de, no sé, de electricidad con fuentes de termoeléctrica, etcétera, te permite generar créditos de carbono, ya no, ya se diferencia, no es que no, sino ya se diferencia de, pero no es un crédito de carbono basado en la naturaleza, de remoción, que regenera ecosistemas, ¿sabes? Hay varios puntos que es como, es diferente. Entonces, todo esto, la tendencia es, la Unión Europea está liderando esta tendencia que básicamente de aquí al 2030 pareciera ser que cada vez más va a ser necesario, va a haber una creciente demanda de este tipo de créditos y pues la oferta la hay. O sea, yo creo que, como tú dices, inclusive, mira, rápidamente esto no lo tenía como parte ¿cómo se llama? Presentación. De la presentación, pero sí te lo puedo enseñar, aquí lo tengo a la mano. Justo Ajá, de lo que estás tocando ahorita, esto es un reporte del Rockefeller Foundation, y lo que dicen ajá, ellos es que justamente se encontraron con que la principal causa o principal problemática es que hay una falta de inversión hacia procesos de transición agrícola. O sea, estamos hablando ajá, de que en el orden del 10% de lo que realmente se requeriría invertir es lo que se está fluyendo actualmente al año a nivel ujú, global. Y la principal razón de esto es que no hay suficiente confianza. Entonces, ¿qué sucede? Pero también lo que dicen es, ok, pero al mismo tiempo ya ujú, pasamos, o sea, el proceso de probar si la agricultura regenerativa funciona, ya fue. O sea, esto es de cuenta que ya USAID ya hizo su parte, ya financió desde hace más de 5 años proyectos de investigación, por darte un ejemplo. Ya hay muchísima investigación que demuestra que las prácticas regenerativas sí benefician al medio ambiente. Ahora en la etapa en la que estamos es cómo lo hacemos para escalarlo a nivel ujú. comercial. Y por eso es que los créditos de carbono ahorita están volviendo interesantes porque son formas de estandarizar un colateral para organismos como prestamistas o aseguradoras, que de Ajá, otro modo, imagínate la complejidad para ellos, que sería como asegurar un proyecto de agricultura regenerativa, que cada tipo de cultivo va a ajá, tener rendimientos diferentes, producción diferente, mercados, o sea, precios diferentes, y sobre eso las prácticas regenerativas están más sujetas a temas climáticos. Entonces, los niveles de riesgo son tan altos que por eso es a lo que se refiere con que no hay suficiente confianza para que puedan, digamos, asegurar o prestar a ese tipo de proyectos. Pero si tú lo pasas a un commodity como el crédito de carbono, que es estándar, invariablemente de tu cadena productiva y demás, pues está volviendo interesante para ellos, para colaterizar, utilizarlos como colaterales y de esa manera financiar etapas tempranas del proceso regenerativo. sí. Y bueno, no sé si otra cosa, nomás ya para terminar, que quizás, bueno, no sé si terminé de responder tu pregunta, la última pregunta, Sí, yo creo y que si sí, quieres o nada sea, más digo, termino. realmente, la mira es que vamos creciendo y vamos, ya pasamos una etapa de, bueno, esa es mi propia conclusión de lo que me estás diciendo, ya pasamos de demostrar que realmente la agricultura regenerativa funciona. Sí, Sí. ya se convencieron los bancos, le vieron negocio, lo vieron como posibilidades de hacerlo, y ahora pues vamos a hacer esto diferente, ¿no? Vamos a empezar con el tema de ya crecer. Y qué bueno, digo, esa parte es un poco reconfortante. Sí estamos muy por debajo de las metas ambientales, pero por lo menos estamos haciendo algo, ¿no? Pero no sé, no sé, yo creo que aquí lo que viene, y pues ahora sí platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué es Pues mira, la buena pregunta, ¿verdad? Si ustedes se eh, meten aquí a abona.com.co, van a poder entrar aquí a la página de nosotros rápidamente, nomás no la tenía abierta. Y justamente lo que estamos nosotros buscando hacer es para aquellos que ya han estado dedicando tiempo pues pilotear prácticas regenerativas, pero que no necesariamente han estado aprovechando esto para generar créditos de carbono o información. Estamos haciendo un servicio que a través de imágenes satelitales y muestreo podamos cuantificar esas prácticas
cuánto realmente capturaron de carbono, comparando entre las parcelas piloto, que son las regenerativas, y las parcelas tradicionales. Digo, si quieres, porque también aquí me puedo ir un poco más de tiempo, lo que haría sería invitar a que conozcan lo que estamos haciendo ahí en la página. Y aquí justamente se ahonda un poco más en el tema. Y algo de lo que inclusive te quería platicar un poco más es que nosotros estamos modelando y promocionando, o promoviendo, perdón, una metodología en específico que es esta, Methodology for Soil Organic Carbon. Esta la pueden la pueden encontrar aquí, se llama En Leer Más, porque es una metodología que justamente está dentro del registro de Region Network, y el desarrollador de la metodología se llama Ecometric, y ellos pues llevan ya también bastantes años que lanzaron esta metodología que utiliza sistemas de redes neuronales o softwares muy avanzados para aumentar precisión sin sacrificar la escalabilidad del proceso. Entonces, aquí yo los invito a que analicen o la revisen. Aquí lo pueden ver en esta versión, aquí, así le pican y así entran desde la página. Ajá. Y rápidamente, como también enseñarte un poquito, o sea, nada más como para que me entiendan cómo se cuantifica esto de los créditos. Aquí lo pueden ver, esto más adelante. No necesitan porque al final, pues para eso estamos nosotros, pero bueno, aquí pueden ver cómo, pero digo, para que no se asusten, pero aquí está cómo se generan los créditos de carbono. Y si quieren ya más adelante, yo lo que les diría, les invitaría es a que pues nos contacten aquí a través de Ujú. WhatsApp. Pueden ponerse en contacto aquí con nosotros y podemos agendar una reunión aquí dentro de los servicios. Pues podemos calcular el potencial, que tenemos una calculadora, Ujú. que esto es con datos de literatura de INEGI y demás, muy a grandes rasgos. No es suficientemente preciso para hacer un proyecto de inversión, ni mucho menos, pero sí como para darte una idea de más o menos cuál es el potencial que vas a tener en un proyecto, en una región. Ahorita les Ujú. enseño cómo se ve en Excel. Y ya más adelante, este es sin costo, básicamente. Por eso les invito a que aquí nos busquen a través de la página y podemos Ujú. tener esta reunión. Lo que seguiría es hacer este estudio de factibilidad técnica y financiera, en donde sí hay un proceso de extracción de muestras, y también se obtienen bases de datos satelitales y se hace un proceso aquí de calibración, que eso lo podemos explicar más a detalle. Y posteriormente, Ujú. pues sí tenemos el servicio de diseñar un proyecto de agregados de carbono principalmente en base a la información estratégica que vamos a recibir de los estudios de factibilidad. Entonces, aquí está como para que puedan ver más en la página. Aquí tenemos bastante información. Por ejemplo, lo que les había mostrado anteriormente, aquí lo pueden ver Ujú. todo lo que tiene que ver con las fuentes y demás. Y digo, nada más como ahora sí que, como le dicen, un snake peek, así como para que más o menos vean lo que podemos modelar. Este Ajá. modelo está basado en Ecometric. Entonces, si quieren ver las ecuaciones, cómo se hacen, pues pueden verlo ahí directamente en la metodología. Se hace una tendencia de incremento de carbono, se consideran diferentes escenarios de ingresos por precio de carbono en base si son de alta integridad, cómo está la curva, etcétera. Digo, nada más algunos costos que se tienen que considerar son lo que consideran los registros, costos del Ajá. desarrollador, verificaciones y demás, nada más como para entender pues de dónde viene. Y otra Sí. cosa que importa a la hora cuando estamos hablando de uso de datos de literatura, Ujú. dos variables que van a impactar son la dafología o el tipo de suelo. Eso Ujú. impacta porque dependiendo del tipo de suelo, es digamos, el potencial máximo que tiene el suelo de capturar carbono. Entonces, hagas lo que hagas, digamos, si tienes en un tipo de suelo X, hagas lo que hagas, va a ser diferente a que si estás en un tipo de suelo Y, ¿no? O sea, imagínate, arenas, pues la capacidad de captura de carbono es mínima en comparación de otro tipo de suelo, que esas son las clasificaciones de INEGI. Y por otro lado, la segunda variable que se tiene que considerar es el manejo. Entonces el manejo ya es, bueno, si tú tienes un manejo de alto impacto, pues va a hacer que se tenga carbono en el orden de un menos del 20% de su capacidad máxima. Si es tradicional optimizado, pues entre el 30 y 40%, y así te la vas llevando. Regenerativo básico, que es con cobertura vegetales, vas de 40 a 60%, y ya regenerativo avanzado, pues hasta un 80%, ¿no? Ujú. Entonces, ya con esto yo te puedo enseñar rápidamente el modelo, y obviamente ya con una llamada, ahí ya les enseñé la página, podemos ver esto mucho más a detalle.
Pero aquí el chiste es, ok, ¿cuál es la dafología de tu suelo? Entonces la buscas ahí en INEGI y, por Ajá. ejemplo, tú puedes decir, no, pues yo estoy usando Vertisol. Ah, ok. ¿Cuál es el nivel actual? Digamos que fuera agave, ahora sí que los modelos estos de agave tradicional, en donde pues básicamente el suelo está completamente degradado, pues el nivel es base, es uno. Y digamos que en este caso estamos hablando de gente, de un grupo que dice, bueno, yo igual no voy a hacer un sistema agroforestal, pero mínimo estoy optimizando el uso de agroquímicos. Ah, bueno, ese es el nivel 2. Voy a mantenerlo en estado optimista y así pues podemos contestar la pregunta de cuál es el mínimo de hectáreas para que sea redituable. Pues aquí te vas a 100 hectáreas, todavía es redituable, 50 hectáreas es redituable, 20 hectáreas ya es pérdida. 25 Ujú. hectáreas en este caso, ya es redituable, ¿no? En este caso. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en mismo todo, pero el tipo de suelo fuera, por ejemplo, arenosol? Pues siempre es pérdida. Aunque tengas esas mismas 25, van a ser pérdida. Por eso es que a Ajá. veces me dicen, es que ¿cuánto es el mínimo de hectáreas que necesitas? Pues necesito saber cuál es tu tipo de suelo, necesito saber tu manejo, entre otras variables. O sea, no Es la es, famosísima pregunta del agro, depende. depende, pues sí. Sí, Y aquí podemos ver, pero por ejemplo, digamos que en un vertisol y luego dijeras, bueno, yo soy un grupo y tenemos, em, vaya, estoy en tal zona de quizás en calcisol y con 50 o sí, 50 hectáreas apenas estoy medio viendo la luz, 60 hectáreas de hecho en este caso. Pero voy a hacer un programa de agregados en donde pues somos un grupo y en realidad somos una alianza de agricultores y somos en el grupo 5,000 hectáreas. Ah, bueno, entonces en 5,000 hectáreas, ¿cuál es el potencial? Pues básicamente de verificación vas a invertir, o sea, todo el grupo en su proceso y en todo su tiempo de vida va a invertir en el orden de 3 millones, pero va a haber potencial de ingresos de hasta 27 millones de dólares por este proceso de verificación, siempre y cuando el proceso regenerativo sea real. O sea, porque volviendo al tema, para poder tener créditos de alta integridad, como dicen algunos, ¿cuál es la bronca? Pues que no puedes, no hay engaño. Es sí o sí, tienes que demostrar que tu proceso es regenerativo. Entonces, bueno, pero ¿qué sucedería? Por ejemplo, aquí como te había enseñado antes, hasta 60 hectáreas era redituable, pero ¿qué sucedería si este mismo grupo quisiera ser, no es tradicional optimizado, sino se quiere ir a un sistema agroforestal sintrópico de agave? Pues ajá. desde menos de 60 hectáreas, de hecho desde 20 hectáreas creo que ya se empieza a ser redituable. Y si estás en Sí. un tipo de suelo, no sé, como vertisol, hasta con menos que eso, digo, hasta con 5 hectáreas creo que ya es, no, 5 hectáreas no, 10 hectáreas ya se empieza a ser redituable, por darte un ejemplo. Entonces, por eso es que es muy importante saber la edafología, manejo y así como que a grandes rasgos. Y ya si quieres hacer un proyecto de inversión, se necesita Ajá. hacer este proceso en donde pues necesitamos, ahora sí que sacar datos con imágenes satelitales, muestreo, comparar entre parcelas piloto y compararlo con parcelas tradicionales y cuantificar y bueno, etc. Para Sí, no pero hay que seguirme empezar por alargando. algo hay que empezar por algo y por ahí vas, ¿no? O sea, de tema. No, pues bastante interesante, Fra. Yo creo que ya nos explicaste bastante. Y sobre todo bien, eso es bien importante, ¿dónde te encontramos? Que era la siguiente parte. Sí, yo creo que sí, Efra ya aquí es recurrente aquí en Agronauta, tiene otros episodios con nosotros para que los chequen, pero este sí me pareció ya muy, muy aterrizado, Efra, la verdad sí entendí casi todo. Y No, qué pues bueno, qué digo, bueno. a ver si más adelante trabajamos un poco más en otro tema, y pues te agradezco bastante aquí habernos explicado esto aquí en Agronauta, Efra. No, pues un placer y también digo, igual no lo puse aquí, pero me pueden encontrar a través de LinkedIn, es una buena red social porque ahí estoy constantemente publicando material. Por Ajá, ejemplo, este podcast lo voy a publicar ahí, pero también estoy ajá. constantemente escribiendo artículos o compartiendo información relevante para los mercados, bueno, en español, por así decirlo, no solo mexicanos, sino latino, porque hay mucha información en inglés, hay muchísima como en el norte global, o sea, es como blockchain, todo eso es mucho del tema del norte global en Europa. Y yo lo que me estoy haciendo es a dar la tarea de
transformar o de traducir esta información a tanto ahora sí, las condiciones de Latinoamérica, pero también al idioma, ¿no? Entonces eso yo creo que es en lo que más me estoy centrando también a través de red social como LinkedIn. Perfecto, Efra. Pues muchas gracias entonces. Yo creo que ya tienen aquí los datos, se encuentran en efraín@jabona.co, co de corporativa. Y me parece bastante bueno. Y no se olviden de que si les sirvió esto, pues compártanlo, manejan las redes sociales. Efra, pues la verdad, muy buena exposición, muchas gracias y hagamos ruido. Hay que hacer algo porque sí está bastante interesante, está muy digerido. O sea, eso, yo te puedo decir que lo digeriste bastante bien y que pues, ya con la calculadora y todo ya puedes palpar de qué se trata el tema, ¿no? Pues, Exactamente, eso es no sé. exactamente el objetivo. Así que, bueno, gracias, Efra. No, pues gracias a ti, gracias a ustedes. Ahí seguimos platicando. Gracias. Hasta luego. Pues si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esa minoría que apuesta por el conocimiento técnico. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o Spotify o en cualquier plataforma que tengas y déjanos un comentario. Puede ser un aplauso, una crítica o un saludo. Nos encanta leerlos y nos damos cuenta que solamente el 38% de las personas nos están siguiendo. Así es que haz algo por nosotros, dale like y comparte. En Agronauta Podcast creemos que las buenas ideas no solo deben conectarse, deben tener un espacio para crecer, conectar y transformarse. Aquí ayudamos a empresas a mostrar su conocimiento técnico, construir su reputación real y visibilizar su apuesta por la innovación tecnológica. Porque en Agronauta ya hablamos de biotecnología, regeneración y sustentabilidad mucho antes que fuera parte del discurso de siempre. No por algo tenemos ya casi 5 años. ¿Tienes un proyecto? Aquí estamos para ayudarte a contarlo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Agronauta Podcast. Agricultura, tecnología y sustentabilidad. No se olviden de seguirnos en agronauta.io.